Les presento a Katy. Este es su blog, se llama querertodo.wordpress.com y ella básicamente todos los días escribe sobre su estado de ánimo y sobre lo que le está pasando. Y en el día de ayer estaba así, se tomó fotos. La gente, el nuevo hábito, el nuevo vicio es tomarse selfies y eso era lo que ella sentía. Al final se dio cuenta que lo que pasaba era que lo que tenía era una gripa. Y la idea es que hoy queremos hablar de eso, de que en este momento, en esta clínica, tengo 2 pacientes en la unidad de cuidado intensivo con radiografías como esta. Uno de estos pacientes está conectado a un ECMO, un sistema de circulación extracorpórea, del cual depende su vida. La semana pasada tuvimos otro paciente en estas condiciones y tenemos un paciente nuevo que nos llegó esta semana. Todos pacientes jóvenes de menos de 50 años, en donde tenemos un gran compromiso asociado por infección respiratoria alta. Y llamativamente, en el último mes y en el último año hemos visto más de estos casos. Y un punto es que la pregunta es, ¿esto un éxito de la medicina? Pues sí, estos pacientes antes se nos morían. Tenemos evidencia que nos está diciendo, mire, con H1N1, con infecciones respiratorias graves, podemos tener algo más de supervivencia, pero los resultados no son perfectos y ECMO tiene una mortalidad de entre 8 y 65% asociado a infección respiratoria alta, con pacientes que nos duran en promedio 25 días en UCI y que de todos modos no dejan de tener complicaciones. Siempre que me enfrento a esto, sigo pensando, ¿este es un éxito en realidad lo que hacemos? Sí, tenemos tecnología para sacar pacientes que no podíamos sacar antes, pero en realidad vemos que probablemente esto es un fracaso de todo un sistema, en donde ¿por qué un paciente con infección respiratoria causada por un virus acabó así? Entonces, de ahí que, basados en el concepto de salud pública de la OMS, de que lo que queremos es impedir la enfermedad, prolongar la vida y fomentar la salud y eficacia, básicamente lo que he querido mostrarles acá es lo que tratamos de hacer en vigilancia epidemiológica para tratar de controlar esto, decirles que tenemos que ser muy enfáticos en el diagnóstico y señalar algunos puntos clave para un diagnóstico temprano y evitar llegar a procesos como este. Para eso entonces, básicamente lo que pretendo revisar, si no lo han leído, es esto, el Protocolo Nacional de IRA, de Infección Respiratoria Aguda, el cual pues tiene un componente de vigilancia epidemiológica muy importante, pero que vamos a ver por qué hay que hacerlo y hacia dónde vamos. Como médicos, muchas veces nosotros nos enfrentamos siempre al punto de actuar frente al paciente que tenemos ahí y actuar reactivamente, pero en esta enfermedad es claro que tenemos que saber que tenemos que actuar colectivamente, pensar en la comunidad y pensar no solo frente al que está ahí, sino a lo que viene y quienes están asociados a su lado. Entonces, lo primero que yo quiero hacer es aquí unas preguntas. No veo a la que me colabora siempre, que es la doctora Olga, pero pues el doctor Juan Mario nos podría ayudar. Doctor Juan Mario, ¿qué es ESI? ESI. ¿Alguien sabe qué es ESI? Enfermedad similar a la influenza, maravilloso. Irak. ¿Alguien sabe qué es Irak? Una vez un interno me dijo que era el país que estaba entre Irak e Irán. No, no es ese. ¿Alguien sabe qué es Irak? ¿O Irak inusitado? Irak grave, muy bien. Entonces, hay unas definiciones que si bien son eminentemente epidemiológicas, tienen una connotación clínica y la primera de ellas es enfermedad similar a influenza. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y acordémonos, ¿y por qué influenza? Porque influenza es el virus que más usualmente nos trae problemas. Influenza es un virus que tenemos y que circula en todo el mundo y que como tal, como ustedes ven, es un virus que muta rápida y fácilmente. Es un virus que se presenta en diversas especies, no solo el hombre, lo tienen casi todas las aves y la mayoría de los mamíferos puede infestarlos y hay transmisión interespecies específicamente. Este es un virus que tiene una gran capacidad de mutar y hace algunos cambios pequeños dentro de su genoma que se llaman drift antigénico que llevan a que las vacunas no sean efectivas para toda la vida y que usualmente estén mutando tan rápido que tengamos que vacunarlos cada año.
En su superficie externa tiene dos proteínas, la hemaglutinina y la neuraminidasa, que nos ayudan a diferenciarlos y pueden mutar específicamente estas permanentemente. El virus más famoso que conocemos es el H1N1 por la pandemia que tuvimos en el 2009, pero usualmente tenemos un virus H3, que es el que circula estacionalmente todos los años y que hace pequeños cambios. Cuando hay grandes procesos que se relacionan o se presentan dentro de su genoma específicamente, vamos a tener que en estos contextos el virus va a hacer grandes cambios y de ahí que se presentan algunas pandemias. Entonces tenemos nuestro virus que va progresando. Este virus, como mencionamos, tiene una pared en donde tiene hemaglutinina, neuraminidasa, diversos subtipos y como tal vamos a tener en cuenta que puede penetrar rápidamente el epitelio de cualquier especie. Tenemos que saber que este virus es un virus que como tal muchas veces lo que hace es simplemente dañar ese epitelio y favorecer la entrada de otros microorganismos y de ahí su gran capacidad de daño. Muchas veces no es solo influenza que llega como una nave nodriza y aterriza directamente en el epitelio, sino que uno, inmoviliza el sistema ciliar y dos, hace que tengamos la emergencia de un daño de la membrana y de ahí la fácil colonización y la fácil reinfección por otras bacterias. Entonces, cuando hablamos de enfermedad similar a influenza, tenemos un diagnóstico básicamente clínico en el cual tenemos pacientes que llegan con síntomas de infección respiratoria aguda, es decir, tos, expectoración, y el Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Salud, básicamente en su protocolo ha introducido una definición que para algunos es un poco, digamos, arbitraria, pero que como tal hay que tenerla en cuenta para hacer la vigilancia epidemiológica. Y es que el paciente tenga fiebre, más de 38 y tos, que no tenga más de 7 días de evolución. Con esto queremos señalar, o lo que se pretende señalar es que usualmente los virus no dan cuadros infecciosos más allá de 7 días y que si el paciente tiene más de 7 días de evolución hay que pensar en una sobreinfección bacteriana o en una infección de otro tipo como tuberculosis. IRAC básicamente es el paciente que tiene lo anterior y que no tiene más de 10 días de manejo hospitalario, perdón, no tiene más de 10 días de evolución y que requiere un manejo intrahospitalario. Es decir, todas las neumonías, todos, incluso los EPOC exacerbados probablemente que tengamos, podrían llegar a ser IRAC en determinado momento. Y tenemos otra definición que es IRAC inusitado, infección respiratoria aguda grave inusitada, y es el paciente que tiene las anteriores connotaciones, el paciente que hospitalizamos y que sea o trabajador de salud, tenemos más connotaciones, vamos a ver por qué. 2, un trabajador en contacto directo con aves o cerdos, en donde está expuesto a las mutaciones que se presentan con mucho más frecuencia en estos animales. 3, lo que llamamos la enfermedad importada, antecedentes de viajes hasta 2 semanas previas al inicio de síntomas a sitios con circulación de agentes respiratorios de alta patogenicidad. Ahorita en el mundo tenemos 2, H7N9 circulando en China con una mortalidad y una letalidad hasta el 60% y MERS circulando en Oriente Medio, infección respiratoria asociada a los cabellos o del oeste medio, en donde tenemos básicamente letalidades del 20%. Y los otros son el paciente que de un momento a otro llega con un cuadro respiratorio y que en menos de 72 horas lo tenemos en la unidad de cuidado intensivo con vasopresores o con ventilación mecánica. Esos son los que más hemos visto en esta clínica en el último año. Lógicamente, si alguien se muere por estos procesos, también constituye un cuadro de IRAC inusitado, porque uno no se debería morir de gripa, o cuando tenemos conglomerados como conventos, grupos sociales, cárceles, en donde se presentan grandes compromisos asociados y hay estos fenómenos. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí es lo que se vivió en Medellín en el 2016, datos que no han sido publicados y que nos han sido facilitados por la doctora Margarita Rosa Giraldo, con la cual esperamos contar más tarde por si hay preguntas, en donde vemos que hay realidades muy importantes. Entonces, lo primero, IRA sin atención médica, no sabemos cuánto es, no tenemos ni idea. Pero hay un dato que me parece escalofriante. En Colombia, en el año 2016, juntando solo los RIPs, es decir, los motivos de consulta, tenemos que 6.246.914 personas consultaron al médico, ya sea en urgencias o en consulta externa, por un cuadro de infección respiratoria alta.
Somos una población de 48 millones de habitantes. 1 de cada 7 colombianos consultó o fue a consulta externa de urgencias por un cuadro respiratorio alto. Esto es dramático, esto es un problema grande de salud pública. Y de ahí que tenemos 128 infecciones por cada 1000 pacientes o por cada 1000 habitantes. Esto, digamos, es algo grave. En Medellín, entonces, no dejamos de alejarnos de esto. Doctora Margarita Rosa, bienvenida, muchas gracias por la compañía. Entonces, en Medellín el año pasado, en 2016, con datos no ajustados, teníamos 661.065 casos, una cifra muy similar en ese registro que viene de Colombia. Y básicamente los que se tuvieron que hospitalizar, como ustedes ven, en Colombia, en hospitalización en piso, 231.000 pacientes, más 16.000 pacientes en UCI, y en Medellín 19.727 pacientes con 379 casos por semana que requieren hospitalización por infección respiratoria alta, por infección respiratoria aguda, lógicamente contando niños y adultos. ¿Cuántas muertes? Uno de los puntos de vigilancia epidemiológica más importantes es contar niños con IRA, niños menores de 5 años que fallecen por esto. Lo que se presentó en Colombia fue que hubo 598 muertes en niños menores de 5 años, que da 13.8 por cada 100.000 habitantes. En Medellín fueron 19 muertes, pero de esas, en los datos de análisis, en las unidades de análisis, se concluyó que 5 estaban directamente relacionadas con, efectivamente, infección respiratoria aguda, lo cual nos da 13 por 100.000 con datos de ajuste, pues, que están pendientes. Es un problema grande y mucho más cuando estas son las cifras oficiales y no sabemos qué más hay adicional, sobre todo los pacientes que consultan ambulatoriamente. Infección respiratoria aguda con mortalidad siempre va a ser un cuadro de notable intervención en salud pública y algo en lo que siempre tenemos que hacer unidades de análisis y estar pendiente de una manera asociada. Un punto en el que quiero insistir es este, en el que yo veo que es muy difícil que se cumpla, pero a veces hacer que se cumpla es cuestión de actitud. Cuando tengamos casos de muerte por IRA o por IRAC inusitado en cualquier grupo de edad y más específicamente menores de 5 años, se debe garantizar, esto es ley nacional, recolección de muestras de tejidos, glotis, tráquea, bronquios, pulmón, con muestras para histopatología y muestras en solución salina para ser estudiados en los laboratorios de salud pública. Esto no se está haciendo, la gente se muere relacionada con esto y no sabemos qué es lo que está pasando. Y no sabemos si tenemos circulando cepas más agresivas o tenemos otros procesos asociados. Entonces, a lo que queremos invitarlos es, uno, a revisar este protocolo, a tener en cuenta que hay unas definiciones específicas y que es importante tenerlas porque eso nos va a ayudar a pensar no solamente en el paciente que tenemos al frente, sino en toda la comunidad y lo que tiene al lado su familia y los demás que lo rodean, identificar los casos y tratarlos de la mejor manera. Entonces, aquí queremos presentar algunas cifras de lo que pasó en Medellín y cifras que la verdad me parecen muy aterradoras. La primera cosa, uno, en rojo está, en las barras que tienen de rojo está 2015 y en la línea que tienen azul está 2016. Vemos que básicamente los casos de infección respiratoria o básicamente ESI fueron muy similares entre ambos años, ¿sí? Eso bueno, 12.360 casos por semana en atención de consulta. Pero cuando vamos a ver los que requirieron hospitalizarse, sí vemos que hay un cambio dramático. Y esto básicamente hay que buscarlo en si tuvimos un virus más agresivo o qué fue lo que pasó. En el 2015, ya vieron, la frecuencia es muy similar, pero tuvimos 10.000 pacientes hospitalizados, mientras que en el 2016 tuvimos 19.727 hospitalizados, con picos casi todo el año mucho mayores en 2016 versus 2015. Entonces aquí uno se pregunta, ¿será que tuvimos virus más agresivos? ¿Será que tuvimos algo diferente? ¿Qué pasó? ¿Será que la contaminación que estamos teniendo está favoreciendo esto? Cuando vemos los que se hospitalizaron en UCI, los puntos también son muy dramáticos y vemos que hubo 694 pacientes en el 2016 versus 367 en 2015 por este motivo, un aumento del 47% en un año con el otro. Y ustedes ven, tuvimos casi que un punto negro aquí hacia la mitad del año, en donde vemos que hubo no sé si definirlo como un brote o como una sobretasa específica, pero tuvimos grandes puntos relacionados en comparación con el año previo. Y cuando tuvimos casos de muerte por infección respiratoria aguda, se encontraron en el 2016 729, 14 por semana, versus 274 en el 2015, un aumento del 60%. Es claro que nos enfrentamos a un gran problema y
que si no lo tenemos en cuenta, pues nuestros pacientes van a seguir con grandes problemas. Entonces, yo aquí quiero preguntar, ¿cuál creen ustedes que es el grupo más afectado etario? ¿Cuál creen que es? Los pediatras nos van a decir que los niños menores de 1 año, los que vemos más viejitos, los de más de 60 años. ¿Ustedes qué creen? ¿Por cuál se van? Pues resulta que el gran lío de lo que nosotros tenemos, y estos son datos de Medellín, es que la población más afectada es la población económicamente productiva, los pacientes entre 20 y 39 años. Esto puede tener su origen en que, lógicamente, si uno está enfermo, para no ir al trabajo, tiene que pedir una cita para que lo incapaciten para no ir. Eso podría estar justificado en esto. Los americanos lo tienen muy bien estudiado. Años de vida laborales perdidos nos pueden representar casi $2 billones al año, ¿sí? En Colombia esto no se ha medido con tanta trascendencia en saber cuánto nos cuesta esto, pero esto es lo que vemos. La población que más consulta es la económicamente productiva. Pero los que más se hospitalizan, si ahí tenemos en cuenta, son los extremos de la vida, pacientes menores de 1 año y pacientes mayores de 60 años. Entonces aquí hay que tener eso en cuenta para los que trabajan en urgencias y los que trabajan en consulta externa. Estos son los grupos en los que tenemos que trabajar mucho más y tener en cuenta que los grupos de mayor riesgo, que más van a tener mortalidad, que más van a sufrir complicaciones, son estos: los pacientes mayores de 65 años, los menores de 2 años, el paciente con enfermedad crónica y un punto muy importante aprendido de la epidemia del 2009, las mujeres embarazadas. Estos son los que probablemente, no es que yo lo mande siempre tranquilamente para la casa y muy rápido para la casa, tengo que evaluar su riesgo, considerar de pronto el inicio de tratamiento temprano y considerar que puede sufrir consecuencias sobre su salud. ¿Cuáles son los que van a UCI? Llamativamente, niños menores de 1 año son los que más van, después los de más de 60 años. Pero miren ustedes esto tan llamativo. El 20% de los que fueron a UCI en Medellín el año pasado estaban entre 40 y 59 años. Población joven sin grandes comorbilidades. Y eso es un punto a considerar porque siempre se dice, no, pues si tenía 75 años y tenía poco, pues tiene más riesgo de hacer complicaciones. Pero es que aquí en lo que nos enfrentamos el año pasado fue con muchos pacientes que no tenían grandes comorbilidades y que eran jóvenes y que tuvieron grandes complicaciones. ¿Y cuáles se murieron? Sí, los de más de 65 años. El 65% de estos pacientes, o el 65% de la muestra está ahí, pero también tenemos que la segunda en población, vuelvo y lo digo, fue los pacientes entre 40 y 59 años, muchos de ellos sin comorbilidades. ¿Cuál creen ustedes que fue el microorganismo más frecuente asociado con esto? En Medellín, asociado a las cifras que les muestro. ¿Por cuál se la juegan? Aurus resistente a oxacilina, Klebsiella pneumoniae, virus sincitial respiratorio, influenza H1N1, influenza estacional H3. Lo que hemos visto es que es virus sincitial respiratorio, ¿sí? Virus sincitial respiratorio que estamos acostumbrados a que ataque niños, pero vamos a ver que también nos ataca a los pacientes de más de 65 años y en los cuales tenemos que tener algunas consideraciones. La primera, el virus sincitial respiratorio se transmite por contacto. De ahí que cuando tengamos pacientes hospitalizados y en la sala cera se recomienda aislamiento de contacto en estos casos. Y adicionalmente pues se requiere aislamiento respiratorio. 2, tenemos que hacer diagnóstico etiológico y tenemos herramientas para ello. Tradicionalmente hemos usado los paneles virales, que son pruebas de antígeno rápido, algunos también son basadas en inmunofluorescencia, y en el Hospital San Vicente Paúl se encuentra uno de los sitios de vigilancia centinela de país en donde tenemos las pruebas disponibles. Son pruebas que no son muy costosas y que básicamente vamos a tenerlas el mismo día o al día siguiente, pero en donde vemos, ustedes lo encuentran acá, que la sensibilidad puede estar entre el 10 al 90%, con una especificidad entre el 70 a 100%. Un valor predictivo positivo entre el 60 y 100, un valor negativo entre el 60 y 100 y positivo entre el 75 y 100. La ventaja son más baratas. Sin embargo, vemos que cada vez aparece más la emergencia de pruebas de reacción en cadena de polimerasa que se hacen en tiempo real, las cuales tienen unas mejores características operativas y nos están ayudando. Estas pruebas las tenemos disponibles en nuestro medio. La más famosa que tenemos disponible al menos comercialmente es el FIL-Array, en donde tomando una muestra de nasofaringe vamos a obtener la posibilidad de identificar 20 microorganismos en 1 hora.
No está disponible enteramente en nuestra institución, pero con el sistema de referencia que tenemos, en 4 horas nos están dando resultados, incluso a veces en menos, a veces en un poquito más, dependiendo de las connotaciones. Y esta nos ayuda a identificar cepas de influenza pandémica, pero también los otros virus, incluyendo coronavirus e incluyendo algunas bacterias intracelulares como bordetela, clamidia y micoplasma. Lo que estas pruebas básicamente están empezando a mostrar es que su capacidad operativa es muy buena en la mayoría de los estudios identificados, tanto a nivel de sensibilidad y especificidad. ¿Cuál es el lío de esto? Panel viral, doctor Juan Mario, si no me acuerdo, 80.000 pesos cuesta, ¿cierto? Listo. ¿Y la PCR? 750.000 pesos. Con una emergencia tan importante de esta patología, la pregunta es, ¿le vamos a hacer PCR a todos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Porque ¿cuál es el lío? Que en muchos casos esto se relaciona con virus sincitial respiratorio, patología para la cual no tengo tratamiento, excepto probablemente en neonatos con un inmunomodulador, y rinovirus, en los cuales pues tampoco tengo un tratamiento específico. Y que muchas veces lo que vemos es que no hay un impacto real. Los médicos vemos que le piden el panel viral, le piden el panel molecular viral y les llega y les dice que tiene el paciente una influenza. Y le siguen dando vancomicina y meropenem a pesar de que el examen le sale positivo para influenza, la cual podría explicar todos los síntomas. Entonces, ¿para qué se lo hizo? ¿Para qué se gastó los 750.000 pesitos si no tuvo un impacto real sobre el paciente? Eso no solo pasa aquí, pasa en todo el mundo, de ahí que CDC ha tratado de diseñar una estrategia al respecto, en donde dice, bueno, el paciente tiene síntomas compatibles con influenza, sí. Si no los tiene, pues ¿para qué se la pide? ¿Sí? Probablemente, excepto si usted piensa en intracelular, pero tenemos otras pruebas que nos pueden ayudar más. Pero si sí tiene síntomas compatibles con influenza, usted tiene que ver, uno, si en realidad el resultado de las pruebas le va a cambiar a usted el tratamiento. Si usted lo tiene con vancomeropenem, usted tiene que pensar cuando pida la prueba, si esto me sale influenza, yo le voy a dejar solo el celtamivir y le voy a quitar el vancomeropenem. Si voy a hacer eso, en realidad sí pídesela, porque ahí sí nos va a ayudar la prueba y va a tener un impacto sobre el paciente. Si no, bueno, ayuda a la vigilancia epidemiológica, ayuda a tener números sobre lo que está pasando, pero no va a tener un impacto real sobre el paciente, de ahí que como clínico, pensaría yo, minimizamos el uso de la prueba y aumentamos los costos sin razón. Si voy a pensar que el resultado me va a cambiar, sí la pido, si no, probablemente no vaya a tener un impacto real. Un punto muy importante es que estas PCRs, por ejemplo para influenza, ven la neuraminidasa y si usted ya le empieza a dar tratamiento, esta ya no se expresa. Entonces hay que iniciarla idealmente antes o al menos en las primeras 24 horas de tratamiento. 2, lo que yo detecto son DNA viral y el DNA viral está presente si el virus está vivo. Y acordemos que estos virus entran, agreden y se van. Entonces hay que pedirlo los primeros 5 días. Después ya voy a tener menos posibilidad de encontrarlo. Y lo ideal es que tengamos unos puntos específicos, probablemente, como lo hemos señalado, las poblaciones de alto riesgo son algunas de las cuales yo voy a tener un real impacto para hacerlo, es decir, embarazadas, niños menores de 2 años, pacientes con comorbilidades crónicas y pacientes de más de 65 años. Las mejores muestras y avaladas para esto son básicamente las muestras tomadas con hisopados nasofaringios, lavados o aspirados. Llamativamente, los productores o las casas de estas pruebas no las tienen avaladas específicamente o tan probadas en muestras de lavado broncoalveolar o aspirados traqueales. Y de allí que en muchos laboratorios no nos aceptan este tipo de muestras. Sin embargo, cada vez tenemos más estudios en donde el rendimiento de estas pruebas en ese tipo de muestras es muy importante o está creciendo. Esto es lo que se ha podido recolectar en Medellín en relación con la etiología de la IRA en el 2016 e incluye no solo las pruebas encontradas en la vigilancia centinela del Hospital San Vicente Paúl, sino que también incluye las pruebas hechas en los hospitales donde se ha hecho algún esfuerzo diagnóstico adicional, ya sea por biología molecular o por otras técnicas. Y como vemos, el azulito, pues no se ve tan bien, que es sincitial respiratorio, circula todo el año de manera permanente, un pico mayor hacia los meses, hacia la mitad del año, pero todo el año circula virus sincitial respiratorio. Veamos H1N1, que es con un color rojito, en donde lo que encontramos es que hacia mitad del año justamente tuvimos más casos y casi que pues tuvimos ahí un punto de sobretasa o de brote. Y vemos que influenza estacional, que sería morada, vemos que no lo encontramos tanto, excepto probablemente hacia el final del año. Entonces,
lo que se encuentra específicamente, vuelvo a mencionarles, es que sincitial respiratorio está en niños, pero también está en pacientes de más de 60 años, e influenza H1N1 lo estamos viendo, miren ustedes, mucho más en la población entre 40 y 59 años, justamente los que hemos mencionado que más tuvieron, o los segundos que más tuvieron casos de hospitalización y de muerte y de UCI. Entonces, ustedes me podrían volver a recordar, por favor, cuáles son las definiciones de IRAC inusitado. A ver si esto les quedó. ¿Quién se acuerda? Personal de la salud, listo, ese es el que tenemos que tener totalmente claro. Si atendemos a un compañero que llegue por un cuadro respiratorio, es IRAC inusitado. Ojo, que amerita hospitalización. Listo. Embarazada. Paciente que tenga contacto con aves o cerdos directamente. Pacientes que tienen compromiso importado. La embarazada llamativamente es una población de riesgo, pero no entra dentro de esta definición, y el paciente que progrese rápidamente yéndose para UCI, que requiera vasopresor o que requiera ventilación mecánica asistida. Y lógicamente todo lo que se presente en conglomerados o toda muerte asociada. En estas definiciones mostramos lo que la doctora Rosa nos facilitó, y es que cuando llenamos esos reportes, lo digo también personalmente, muchas veces los llenamos a la ligera para que en el tratamiento del paciente, para cumplir un requisito más, y hay dos códigos, uno que es el 348, que es el de IRAC inusitada, y básicamente cuando ellos revisaron estos casos de 482, 127 no cumplían en realidad esos criterios. Se pusieron ahí muchas embarazadas, muchos niños que en realidad no tenían esos criterios. Y 184 casos se descartan por laboratorio, lo cual dio que son 171 casos reales de IRAC inusitado en Medellín para el año anterior. Y de esos 111 casos fueron en realidad residentes de Medellín, algunos llegaron pues de afuera. De esos 72 se confirmaron por laboratorio y 39 fueron probables. Vuelvo e insisto, si tenemos el paciente hospitalizado, si lo vamos a tener en una unidad de cuidado intensivo, es fácil tomarle una muestra y tenemos la posibilidad de hacerlo, y esto nos modifica tratamientos y nos ayuda además a conocer la epidemiología clínica. Si tengo un paciente hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo con estos cuadros, si tengo un trabajador de la salud, si tengo un paciente que provenga del exterior, no sabemos qué es lo que nos está trayendo, debemos idealmente tratar de tomar una muestra de laboratorio. Sea panel viral o sea una muestra por panel molecular respiratorio, tenemos idealmente que tratar de encontrarlo. Entonces, esto es lo que se presentó en Medellín, específicamente en lo que señalamos, y vuelvo, insisto, hacia mitad del año tuvimos un punto muy importante de casos de IRAC inusitado en Medellín. Por último, entonces aquí vemos en qué edades se presentaron en los residentes en Medellín, y aquí sí llama la atención, más entre 41 y 65 años los casos de IRAC inusitado. Se notificaron 48 muertes en estos pacientes, de las cuales 26 cumplieron el criterio de IRAC inusitado, y 9 muertes fueron en pacientes mayores de 65 años y 10 muertes en el grupo de 40 a 65 años. ¿Cómo estamos entonces en relación con otros puntos? Y aquí quise traer un paper o una presentación que se llevó a cabo en ID Week en octubre, que fue la reunión semanal de enfermedades infecciosas de Norteamérica, donde se unen varias sociedades. Presentaron este trabajo los del grupo de CDC Influenza de una manera importante, mostrando qué había pasado en los últimos años, pero dándole relevancia a esto que a veces lo minimizamos. Y es que estando hospitalizado, yo les puedo decir, nosotros tuvimos 4 casos el año pasado, uno o un paciente se puede ganar un cuadro respiratorio alto, que incluso puede acabar en IRAC inusitado. Hemos tenido casos, paciente trasplantado, lo ve el interno que tiene gripa o el médico tratante que tiene gripa, no se protege, no se lava las manos, no tiene una protección adecuada y le pegó el virus para influenza tipo 3. Niños en donde es muy fácil que se reguen porque las mamás cuidan, el niño que tiene gripa, la mamá cuida a este y cuida al otro y no se lava las manos y se los pasa. O también a veces hemos tenido casos en donde aparece un cuadro de infección nosocomial porque sea el médico tratante, la enfermera tratante no se lavó las manos y lo transmitió, o llegó con gripa, no usó la protección adecuada y lo transmitió. En Inglaterra se piensa que el 2% de las influencias ocurren como infección asociada a la atención en salud. En Estados Unidos tiene una red de vigilancia que señala el 2.8%, y para este estudio que hicieron en el del 2011 al 2015 dicen que más o menos es el 1% de muchos casos. Y quiero hacer énfasis en esta diapositiva. ¿Cuál es la población que más adquiere infección asociada a la atención en salud nosocomial? Los cardiovasculares, es decir, los nuestros, los que nosotros vemos acá, y en donde tenemos que ser mucho más agresivos para controlarlo.
Quiero hacer un punto acá en donde la Universidad Pontificia Bolivariana ha mandado una comunicación a todos sus centros de práctica en donde advierte que si vemos que los estudiantes de pregrado y posgrado que no se lavan las manos adecuadamente y que los detectemos, si los detectamos una vez, los vamos a llamar, se les va a educar y se les va a pasar una carta a la universidad. Si se detecta por segunda vez, básicamente debe tener una reeducación en la universidad y va a tener una anotación, y si es por tercera vez se le suspende la rotación. Eso está muy claro. El doctor Juan Carlos González nos mandó ese comunicado, firmado por la decana de la Universidad Pontificia Bolivariana, y créanme, los vamos a seguir y los vamos a mirar, como lo hemos estado haciendo. Entonces, por favor, y esto no solo se aplica para Bolivariana, creemos que debe ser extendido a todos los puntos, porque tratamos específicamente pacientes muy delicados, muy graves. Si tienen gripa, hablen con su profesor. Hay lo que se llama el presenteísmo, y el presenteísmo es venir a todo, muchas veces se dice poner la nalga ahí a sentarse y no hacer nada más, y eso probablemente hace que no seamos productivos y que no tengamos nada más. A veces puede ser mejor quedarse en la casa revisando lo que se puede presentar al otro día. Entonces, los americanos lo han evaluado, y un punto muy importante a tener en cuenta es que el 30% de las infecciones por influenza que ellos encuentran lo detectan estando en la UCI, en donde uno dice, ¿por qué se gana un brote en la UCI? Porque el personal de la UCI viene enfermo a trabajar o porque se transmite más fácilmente. Pero un 30% adicional también se transmite en los siguientes 8 días post-estancia en cuidado intensivo, cuando el paciente probablemente está inmunosuprimido y tiene mayor riesgo de ganarse algunos puntos. ¿Qué está haciendo Norteamérica para luchar contra esto? Pues bien, en el 2013 se une la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, se une la Asociación de Pediatría de Enfermedades Infecciosas y se une la Sociedad de Epidemiología Hospitalaria, y lanzan un comunicado en donde el doctor Montoya me enseñó, la palabra mandatoria no existe en el idioma español, existe es obligatorio, pero ellos acá lo ponen como mandatorio, para nosotros es obligatorio, y dicen, todo personal de salud, todo paciente, todo personal que trabaja en el equipo asistencial obligatoriamente debe inmunizarse. Y aquí tiene una frasecita que dicen, si usted trabaja en un sitio en donde no se cumple más del 90% de la vacunación para influenza, deben hacerse políticas de vacunación obligatoria. So pena de, aquí lo tiene, 1, no estar empleado, 2, no recibir pago por sus servicios, o 3, tener excepciones en sus privilegios profesionales. Ellos han sido muy agresivos en esto, esto ha generado mucha controversia, ha habido demandas, está en la Corte Suprema en estudio, no sabemos ahorita con lo que Trump, uno sabe con Trump qué vaya a pasar, de pronto se vuelve muy agresivo y dice sí, todos tienen que vacunarse ya, o de pronto dice no, no le paren bolas a esto. Ha sido demandado en muchos estados, es ley, en 5 estados se convirtió en ley, y digamos que la gran excusa es que no hay una evidencia contundente, y eso es real, no sabemos qué pasa al vacunar. Este es otro trabajo que fue publicado en IDWeek en relación a esto, y el Estado de Nueva York hizo básicamente una política de vacunación obligatoria de trabajadores de la salud para ver qué pasaba. Ellos señalan que cuando imponen esta política, y ellos al principio, cuando fue el año 2009, esto emergió y apareció 90%, pero después vieron que recayó, entonces empezaron a hacer comparendos pedagógicos, a hacer advertencias, pero básicamente hacia el 2013 emergieron con una política establecida, y básicamente, por decirlo así, Secretaría de Salud iba y vigilaba los cumplimientos de vacunación en los trabajadores de salud, y si veía que era menos del 90%, sancionaba a la institución en donde estaban. Eso hizo que mandaran a vacunar a todo el mundo y que despidieran a gente que no se quería vacunar, y que la que no se podía vacunar por alguna razón, porque eso existe, básicamente la tuvieran bajo seguimiento y con mayores medidas de protección. Entonces, ellos lograron ese objetivo, la vacunación, el cumplimiento es del 96%. Quiero hacer la colación, el año pasado en nuestra clínica fue el 71%, esperaría que fuera más este año. Y como tal, digamos que hay un punto importante, y como conclusión ellos encuentran uno, que se siguen presentando casos por otros virus, en donde la vacuna de influenza solo cubre esto, y que, digamos, la efectividad no es del 100%, se sigue presentando influenza en los vacunados, eso es importante. Es un poco más baja la incidencia de enfermedad similar a influenza en los vacunados, pero miren ustedes, no es estadísticamente significativa, y las diferencias con los no vacunados en un estudio retrospectivo es de 47 versus 52%. No hay una evidencia contundente al respecto, se sigue recomendando una política, y hay una controversia muy grande, vamos a ver en un día para en Estados Unidos. En nuestro medio es difícil, pero digamos que es claro que sí hay algo de impacto, y que generalmente se recomienda que las personas que trabajan en instituciones de salud se vacunen.
Ahora bien, ¿qué hacer cuando nos llega? Uno, es claro que estos pacientes tenemos que aislarlos por gotas, y si pensamos en sincitial respiratorio, es decir, en los niños también debe estar por contacto, porque eso se transmite más por las manos. Higiene personal, lavado de manos. Hay que tener en cuenta que debemos usar mascarilla quirúrgica cuando evaluemos los pacientes. Eso se lo pido sobre todo a los médicos que están viendo pacientes en urgencias, y debemos tener en cuenta que si vamos a hacer procedimientos que involucren secreciones respiratorias, tomar una muestra, intubarlos a los pacientes, broncoscopia, toma aspirados, debemos usar mascarillas de alta eficiencia ante el gran inóculo que se puede tener en cuenta. Entonces, ¿la vacunación qué? La vacunación tiene muchos detractores, pero vamos a mostrar cifras. La vacunación en el paciente anciano, más de 65 años, que básicamente involucra: 1. Eficacia del 35% para disminuir todos los episodios de enfermedad similar a influenza. 2. Una disminución en la tasa de hospitalización por influenza del 33%. 3. Disminución de la tasa de muerte por influenza y neumonía del 47%. Y 4. Cualquier causa de muerte en 50%. En los clubes de revista de cardiología hemos encontrado artículos en donde en los pacientes cardiópatas vacunados versus no vacunados se disminuye la tasa de reinfarto a 5 años a los que le han puesto stents en un 32%. En nuestros pacientes cardiópatas y neumópatas debemos vacunarlos, ¿sí? Hay evidencia que nos señala que esto es contundente y tenemos estudios importantes. ¿En dónde parece ser más efectiva la vacuna? Llamativamente en los pacientes de más de 85 años de edad. Y vamos a ver que los impactos pueden ser bajos, como del 8%, pero pueden ser tan altos como del 53%. Finalmente, si el paciente nos llega con un cuadro de IRAC inusitada, es decir, volvámoslo a repasar: trabajador de la salud, paciente que viene de viaje, paciente que rápidamente progresa a falla ventilatoria, UCI o inotrópicos, paciente que viene de un conglomerado, o paciente que tiene contacto directo con aves o cerdos, lo que se recomienda es iniciar tratamiento farmacológico, así como los pacientes que tienen comorbilidades, tener en cuenta diabéticos renales crónicos, obesos y embarazadas. En esos casos se recomienda el tratamiento con oseltamivir. Cuando uno evalúa dentro de las medidas que más han impactado en esto, encontramos que en realidad solo hay dos: oseltamivir y la vacunación. En realidad las otras no han impactado tanto, se han probado otros antivirales, han demostrado efecto igual, se ha tratado de aumentar la dosis de los antivirales y no hemos tenido más efecto, y no tenemos otros puntos. Hay incluso estudios con acitromicina, la gente que sigue pensando que la acitromicina es un inmunomodulador, en donde se ha demostrado que la acitromicina en estos casos no modula y no sirve, lo único que hace es que le dé más diarrea a la gente. Entonces, estos pacientes deben recibir oseltamivir rápidamente, y recuerdo el esquema: 75 miligramos cada 12 horas debe ser el tratamiento. No debemos olvidar que el oseltamivir puede dar compromiso renal y hepático, y que si tengo disfunciones de este tipo debo disminuir la dosis y ajustarla específicamente. Bueno, les agradecemos mucho, muy amables, muchas gracias. Doctora Margarita, muchas gracias.